Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Ya lunes 13 de octubre, a la 1:30 de la madrugada, y estamos comenzando el divague. No se asusten, que Abel ya en unos pocos minutitos va a estar con nosotros, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la señora Beatriz Silva, que es la directora del Mercado Agrícola de Montevideo. Un verdadero orgullo para nuestra ciudad haber recuperado este famoso lugar y haber revitalizado todo un barrio. Pero de todo esto vamos a hablar con ella y también vamos a ver quién es Beatriz Silva, dónde nace, cuáles fueron sus estudios, cuáles son sus inquietudes, cuál es su actividad y luego cómo llega al mercado agrícola para entregarnos la obra que hoy con tanto orgullo todos podemos visitar y disfrutar. Beatriz, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un placer que tú estés aquí, pero vamos a decirle un poco a la gente, ¿quién es Beatriz Silva? Bueno, Beatriz Silva es una mujer más, un ciudadana de este país, y bueno, una persona sencilla como todos los montevideanos. Sos una mujer muy joven, ¿dónde naciste? Nací en Montevideo un 8 de diciembre de 1955. No soy tan joven. ¿En qué barrio? Bueno, nací, supongo yo, que muy cerca del mercado agrícola, que era donde vivían mis padres, que era en Fernández Crespo, y no recuerdo la otra dirección, porque bueno, cambió un poco los nombres de nombres, sí. Es más, era Sierra. Es cierto. Pero nací en el Pereira Rosell. Muy bien. Bueno, ¿cómo era la niña Beatriz Silva? ¿Qué recuerdos tiene de aquella niñez, de su familia? ¿Cómo estaba constituida la familia? Bueno, mi familia estaba constituida por papá y mamá y 4 hermanos, 2 varones y 2 nenas. Yo soy la mayor, o sea que somos 3 mujeres y 2 varones. Y creo que fue una infancia muy tranquila, con un padre que jugaba al fútbol y que hacía un trabajador, que era chapista y pintor. Y con una abuela que tenía una chacra por la zona de Manga, donde habían muchas fábricas y todo eso, y me crié un poco jugando al fútbol con él, porque bueno, como la hija mayor y los más varones eran más chicos, y muy padrera, y bueno, compartiendo en la casa de mi abuela, trepada a los árboles, con mucha libertad me crié, y creo que me gusta eso de al aire libre y conociendo, también jugando con animales, con las cosas que a veces hoy por hoy los niños no juegan. O sea que estaba mucho en contacto con la naturaleza propiamente. Estaba mucho en contacto con la naturaleza, por lo menos en Montevideo hasta los 9 años, porque a los 9 años, bueno, ahí mis padres se van hacia el interior, se van a 33, y bueno, a pesar de mi enojo, que estaba muy enojada. ¿Por qué estabas enojada? No quería irme de Montevideo, no quería irme de mi escuela, no quería irme de mi barrio, y además no conocía a nadie en ese lugar. Pero bueno, nos fuimos a 33. Contame un poco, ¿tu papá jugaba al fútbol? ¿Lo hacía por afición o jugó en algún cuadro? Supuestamente dicen que jugó en la tercera de Nacional. Mirá. Yo no lo recuerdo, pero sí jugaba al fútbol. Veía una pelota y se ponía a jugar al fútbol. Y siempre trató de tener cuadros de Babi, o sea, siempre integrado a eso, ¿no? A jugar al fútbol con los niños, con los grandes, como recreación también. Y siento que tenías esa imagen de papá y jugabas con tus hermanos. ¿Saliste futbolera? ¿Te gusta el fútbol? Totalmente, fanática del fútbol. ¿Fanática de...? Y bueno, soy rayada, pero no de lo bueno, está bien recibida acá. Rayada, pero no de lo que ustedes piensan. ¿De qué rayitas? Blanca y negra. Wanderista, bohemia. ¿Tu vida es bohemia? Total. Me gusta, por lo menos. No sé si la puedo llevar a la práctica, pero sí, me gusta. Bueno, mucho. Tú decías, fui muy padrera. Uh-huh. Y tu papá falleció. Sí. ¿Qué dejó tu papá en ti? ¿Cuál es la mejor herencia? ¿Cómo vivías esa relación
primero como niña, después eras la mayor de tus hermanas, por lo tanto, la primera señorita de la casa, la primera que cumplió 15, la primera que por allí trajo al primer novio. ¿Cómo era esa relación con papá? Bueno, ahí es donde hay una mochila pesada, porque eso fue hasta determinada edad, y el traslado hacia 33 es donde la familia tiene un quiebre muy importante, y tiene un quiebre hasta en la relación de padre-madre y de padre-hijos. O sea que soy de familia separada, y por ser la mayor, fui casi mamá y papá de 4 personitas, que además nos llevamos muy poquito tiempo. Y bueno, eso hace que uno madure muy rápidamente y tenga que ponerse al hombro una familia, ¿verdad?, sin reconocer, muy enojada también con mamá y papá, porque a pesar de ser muy chica, entendía que se habían equivocado en la decisión que habían tomado, y quizás a la larga tenía razón, porque quizás si nos hubiéramos quedado en el mismo lugar que estábamos, no hubiéramos tenido que pasar por esas situaciones que después de muchos años, casi a los 36 o quizás más, llegué a la conclusión de que qué suerte me había pasado eso, porque bueno, eso me formó como otra persona, que quizás si hubiera crecido en un clima como tenía, y en un ambiente muy tranquilo, demasiado feliz, por decirlo de alguna manera, como niño en Montevideo, bueno, no hubiera madurado, no hubiera pasado por los dolores y alegrías y sinsabores que pasa un niño a partir de los 10 años, que se tiene que hacer también responsable de su vida, de mamá y de 4 hermanos. ¿Y cómo era la relación con tu mamá antes del quiebre y cómo siguió después? Porque habitualmente en este país los hijos quedan con la madre. Sí, claro, la relación de mamá siempre fue una relación, somos 2 personas completamente distintas. Mamá es una persona criada afuera, porque los 2 eran del interior, una persona que, bueno, en aquella época la mujer un poco estaba a disposición de los hermanos, porque eran mucha cantidad de hermanos, y no tenían la posibilidad de estudiar como tienen hoy las mujeres, ¿verdad? Aún las que nacen en el interior. Y una mamá sumisa desde todo el punto de vista, muy mamá, súper mamá, y creo que por ser mamá se olvidó de ser mujer. Y todo lo demás. Tal vez en aquella década todavía eso pasaba. Sí, muy enojada con esa mamá, pero bueno, trabajando y estando junto a esa mamá con esos hermanos. Y bueno, pero digo, bien, siempre fue una relación buena, nada más que con una responsabilidad ¿Mamá de mamá. vive? Mamá vive, sí. ¿Y hoy que son 2 mujeres grandes? Conversamos muy poco de esa relación. Yo la tengo que tutear, la tengo que llamar de usted todavía a mi mamá. Eso era muy común en Era muy común épocas. Y nunca me permitió. Sí, con mis hermanos tiene una relación de che y vos, pero conmigo no. Hasta el día de hoy se enoja si le llego a decir, mamá, tal cosa, ¿no? O sea, entonces de mucho respeto y nada más, o sea, bien. Ella incluso vivió con una hermana y ahora está con un hermano, uno de los hermanos varones vive con ella. Y nos vemos, pero así, ¿no? Seguido, ver cómo estamos y nada más. Yo nací unos cuantos años que tú, porque soy del año 48, pero tanto en la década del 40, del 50, del 60, si uno tenía algún compañerito en el liceo cuyos padres eran separados, eso era una excepción y uno trataba de rodearlo. ¿Y cómo fue ese corte para ti, niña? Porque 10 años es una etapa muy precoz todavía, mucho más en aquel momento, y sin embargo tenés que sacrificar por allí etapas y madurar de golpe, como decías tú. Sí, claro. Yo creo que el proceso lo damos en todos los aspectos de la vida, o sea, encontrarte que tenés determinada responsabilidad o no tenés responsabilidad, y de un día para el otro te encontrás con que, bueno, que la familia, eso que uno lleva tan integrado, no es tal, y que falta un miembro de la familia, no porque le haya pasado otras cosas como le podía pasar a otros compañeros que uno también sabía, sino que por falta de comunicación, bueno, esas relaciones que tienen padre y madre,
Y bueno, es muy doloroso y mucho más cuando yo decía que había sido muy padrera, ¿no? Implica un corte grande, pero la responsabilidad era mayor con lo que quedaba y había que salir a pelear el diario, la hora, y entonces creo que ahí no me di cuenta cómo era eso, que indudablemente me golpeó, porque quizás me hizo un poco más dura, quizás me hizo un poco más rebelde, mucho más rebelde, y menos... ¿Te quitó alegría? Yo creo que en algunos momentos puede ser que sí, pero el niño tiene esa capacidad de reponerse. Y también en el interior, que yo siempre digo, la gente te rodea y te rodea mucho, te protege mucho, el vecino es vecino y el amigo es amigo. Y amigo en todos los sentidos. Del alma, entonces digamos. yo creo que también otra gente no te dejaba pasar determinadas circunstancias, que pudieras estar medio triste, sino que había siempre un acercamiento. ¿Eso las maestras. repercute en tu actividad escolar, como a veces pasa en muchos niños, que esa rebeldía, digamos, de alguna manera se transmite, o tú seguís a pesar de todo la escuela normalmente hasta tu pase a secundaria? No, hice la escuela normalmente, siempre me gustó mucho el estudio. Sí. Tenía dificultades porque no era muy inteligente, pero estudiaba mucho, porque no quería que, no me gusta pasar desapercibida en los lugares que estoy, tampoco en la escuela. Por lo tanto, si había alguien que sobresalía por las condiciones, a mí me costaba más, pero yo equiparaba. ¿Pero ejercías algún tipo de liderazgo, por ejemplo, en lectura, Sí, en tratar de enseñarle a tus compañeritos, que a veces se da naturalmente? Por eso. supuesto, iba a escuela rural y por lo tanto servía el almuerzo, era de la Cruz Roja, era la que llevaba a la biblioteca. Digo, sí, siempre estaba como encabezando cosas colectivas. ¿Y cómo es el pase a la enseñanza secundaria, que hoy día todavía se habla de lo traumático que puede ser de repente pasar de un maestro a una playa de profesores? Y claro, las épocas eran diferentes, por allí los grupos eran más chicos, el interior es un poco distinto, pero ¿cómo transcurre esa etapa de secundaria y esa niña que se va transformando en señorita y en mujer? Sí, el tema es que, bueno, era el interior y en el interior a veces el maestro también es el profesor del liceo, pero por circunstancias también de la vida llegó al liceo ya con 15 años y entonces tenía la necesidad de estar entre grupos más grandes y también era muy importante para mí el estudio y también era muy complicado la situación que estaba entrando el país, ¿no? O sea, Claro. que el traumatismo Era el momento del oscurantismo. Claro, pero y además situaciones donde había toma de decisión también muy, muy tempranamente a través de los gremios estudiantiles y todo eso, y uno no es ajeno a ese tipo de cosas, y bueno, ahí es donde quizás es el mayor, no fue traumático, sino que fue donde realmente explosionó quizás la misma situación de querer hacer y transformar las cosas y trabajar por los demás. Tú cumplís la mayoría de edad justamente en el año 73, ya cuando se instala la dictadura, por lo tanto no tuviste ocasión de votar en el año 71, pero aquella joven ya le empezó a interesar la política, porque fue un momento muy importante. Aparece el Frente Amplio, estaba esa personalidad de Pacheco tan controvertida, un Bordaberry que aparece como por arte de magia allí, un Wilson fuerte que arrastraba mucha juventud, cosa que no era habitual en el Partido Nacional, que era conservador. ¿Y eso ya iba fomentando el germen de la política en ti? A ver, yo amo la política, nací en política, o sea, porque en mi casa siempre se habló, mi mamá colorada, votante colorada, y mi papá blanco, votante y quizás activista también cuando ponían los clubes de los blancos. Claro. Cosa que nunca entendí, esa relación de que a veces mi mamá usara un auto de los blancos para ir a votar, y lo decía, y me relevaba tremendamente esa situación de que si era colorada, ¿por qué usaba un auto de los blancos? Era como una dualidad inentendible. Y me peleaba mucho. Por lo tanto, yo llego, prácticamente nazco hacia el Frente Amplio en el momento de la creación del Frente Amplio.
pero amando la política y también queriendo ser política. Capaz que sin entender mucho, pero queriendo ser política. Y además, mi papá, más allá de ser blanco, me llevaba a ver a Selmar en una época, más chica yo, cerca de Mangas, a un Selmar que hablaba sobre la vía parado en un cajón para mí creo que era un cajón de fruta o algo, y a mí me había impresionado mucho ese hombre de pelo al viento con un sobre todo negro, y lo escuchaba. Si tú me preguntas qué recuerdo, no recuerdo porque era muy chica, pero sí tengo esa imagen. Pero sabés que la llama estaba allí. Tengo esa imagen que no se me borró más. Por lo tanto, sí, todo el proceso ese lo vivo muy, muy, muy intensamente. Ya allí, a pesar de esos años difíciles, duros, de oscurantismo, ¿igual tendés a militar en la política? Totalmente. ¿Te sentís activista? Totalmente. A todo esto, ¿seguís en 33? No, sí. No ahora, en ese momento. Porque estamos en la historia del liceo en 33, pero vienen otras etapas después. ¿Cómo fue? Esa etapa es truncada a raíz de la dictadura. No puedo seguir estudiando. Soy parte de un grupo de jóvenes de 33 que tienen incluso toda una historia de vida muy fuerte. Y bueno, eso hace que también sea expulsada del liceo y me tenga que regresar a Montevideo. ¿Regresás a Montevideo? Regreso a Montevideo. ¿Con qué edad regresas a Montevideo? Y regreso a Montevideo, si no me equivoco, con 17 años. A punto de caer la democracia. Sí, no, faltaba. 55 naciste tú, ¿no? Sí, faltaba. Sí. Estábamos allí. Bueno, ¿y cómo se rehace tu vida en Montevideo? ¿Tratás de seguir estudiando? ¿Te volcás de lleno a la política? ¿Tenés que trabajar para mantenerte? ¿Cómo es la experiencia? Todo eso, o sea, no puedo seguir estudiando porque la expulsión era en todo el país. Cosa que intenté igual, ¿no? Pero bueno, después, claro que me pongo a trabajar. También ahí en esa parte trato de buscar a mi papá, que se había venido para Montevideo mucho antes. Lo encuentro, dejando a mi madre y a mis hermanos en 33, me pongo a trabajar, sigo militando. Y en esos años muy difíciles, 75, 76, 77, 76, 75, en eso también formo pareja y en el 76 me caso. Y ya a esa altura había traído a mi mamá y a mis hermanos para Montevideo. Ya estábamos de alguna manera otra vez todos juntos. ¿Papá y mamá seguían siendo blancos y colorados? Mamá seguía siendo colorada, o por lo menos votante, pero bueno, ya ahí tenía que estar un poco con que yo le había torcido un poquito la mano, y a mi papá se lo había hecho también. Muy bien, es la 1 de la madrugada con 49 minutos, ya está llegando aquí Abel Duarte, y por ahora no hemos hablado nada del MAM, estamos descubriendo a Beatriz Silva, y ha dicho cosas muy interesantes sobre su niñez, la separación de los padres, su advenimiento a la política, los años duros, y yo creo que sería bueno seguir un poquito con esos años duros para ya después adentrarnos más, porque todo tiene su lógica y todo tiene su explicación. Y déjame saludarla, Beatriz, gracias por estar en el divague. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Perdóneme que llegué un poquitito tarde porque tenía que terminar al aire el programa. Me parece bárbaro, estamos bien aquí conversando. Pero aquí con el doctor es una seguridad. Bueno, años 75, 76, 77, ¿y después? Bueno, seguíamos, ¿no? Porque digo, hasta el 85 no tuvimos la Pero democracia. Siempre militando y trabajando. Siempre militando, trabajando, y después siendo madre. Tengo en el 77, 5 de octubre del 77, nace mi hija, que es lo más importante que tengo en mi vida. ¿Qué representó para ti la maternidad cuando te había quedado aquel resabio de a los 10 años ver separar a tus padres y siendo tú la mayor tener que ser un poco madre de tus hermanos? Bueno, a ver, la maternidad en un año muy difícil era de alguna manera muy necesario, muy querida, o sea que por lo tanto necesitaba también, más allá de que todos nosotros como los jóvenes que éramos de ese momento
teníamos aquella idea del hombre nuevo y de que todo lo teníamos que transformar y hacer mejor. Y bueno, mi hija era muy difícil en esos momentos mantener un niño, criar un niño en un país que estaba devastado y que realmente asustaba. Pero bueno, era la esperanza también, ¿no? De que sí se podía y que podíamos transformar todo en otra cosa. Vino a llenar muchas cosas, vino a sacar soledades de amigos que no estaban, que estaban en otro lado, que estaban fuera del país, que estaban presos. Vino a cubrir un espacio muy importante, un espacio en el corazón, ¿no? Y bueno, y tratar de aprender a ser madre, que es muy difícil. No hay ningún curso. Una cosa que decía Beatriz es que ella, la separación de sus padres la ayudó a hacerse dura. Pero ¿era de una dureza real o era una caparazón para afrontar las situaciones? Porque el nacimiento de tu hija fue muy fuerte y la pérdida de tus amigos que no estaban también. Por supuesto, cuando uno dice endurecerse, es capaz que es la caparazón, porque cada cosa que pasaba arrancaba un lagrimón, y hay veces que uno, cuando tiene responsabilidades con otros, tiene que de alguna manera disimular para que no se le caiga todo lo que tiene en el entorno, cuando hay gente que es un poco más débil o que aparenta. Entonces, creo que la dureza, yo me considero un poco quizás dura conmigo y con las cosas que emprendo. Si yo te digo ¿Dura o exigente? Soy muy exigente además, y si digo que voy a ir para allá y digo que voy a ir, pase lo que pase, voy a ir para allá. Puedo quedar en el camino, como me ha pasado, me puedo golpear, me levanto y sigo caminando. O sea que en ese sentido, por eso le digo, capaz que está también en eso de que cuando era chica y me subía a un árbol, me caía, en vez de llorar me volvía a subir, porque no, el árbol no iba a poder más que yo, y era muy chica, ¿no? ¿Te acostumbraste a enfrentar la contrariedad? Totalmente. Y después, Beatriz, hablando ya de lo que usted ha creado, que hoy anda muy bien, que nosotros le llamamos el MAM, ¿verdad? Que es el mercado agrícola de Montevideo. No sé si Jorge ya le preguntó algo, pero... No, todavía no, porque queríamos saber cómo ella llegaba a todo esto. Correcto. Me han dicho que usted es muy ejecutiva, que es muy empresaria. Yo no tenía el honor de conocerla. ¿Cómo se le ocurre esa idea y cuánto tiempo hace ya de todo esto? Bueno, a ver, vamos a sacar un poquito, porque si no soy todo eso que estás planteando. A ver, a partir de toda esta historia de que indudablemente me moviste el piso, porque digo, no pensé que iba a entrar en claro, lo que pasa es que me parece que es importante para que te conozcan como persona, me parece que y para bien. Que vea por qué tu progresión, me parece que está bien. Pasamos los años, llegamos a la democracia. Ahí está. ¿Verdad? Y uno, con esa necesidad de trabajar en lo social y en lo político, me empezó a desarrollar también en el barrio donde vivía, que era La Teja, Belvedere. ¿Tú seguías trabajando? Yo seguía trabajando y además seguía militando políticamente. Por lo tanto, viene la época de la descentralización, trabajar todo antes de que Tabaré fuera intendente de Montevideo, que el Frente por lo menos tuviera la primera posibilidad de ser gobierno. Trabajábamos mucho socialmente con las policlínicas, con los merenderos, en un país que indudablemente había quedado devastado. Y en un barrio que además estaba sufriendo la retrocesión de la industria, que era su fuerte. Totalmente, no tenían la fábrica, estaba todo cerrado, todo ese tipo de cosas. Y a partir de la descentralización y de que Tabaré rápidamente, Tabaré asume la intendencia, soy además concejal en la primera etapa de la descentralización, concejal vecinal, después soy edil de la Junta Local y después sigo siendo el primer gobierno de Mariano Arana. Paso a ser secretaria de Junta Local cuando se habían formado las juntas locales y los centros comunales. Hoy son los municipios, en el entorno de los municipios. Y ahí es el proceso de trabajar con el barrio, trabajar con la intendencia y tratar de ir recomponiendo, trabajar con las policlínicas, trabajar con los merenderos, trabajar con la gente. O sea que la actividad social siempre estuvo en tu vida. Siempre. Porque fue lo que te movió a aquella jovencita de 16, 17 años cuando empieza a militar. Tal cual. Y al mercado,
un lugar que no... Después pues, se generan todas las etapas de gobierno posterior, y cuando Ehrlich es reelecto candidato, mejor dicho, es propuesto candidato a intendente, trabajo en la parte de esa campaña, y en la distribución y en la distribución y las responsabilidades me plantea que que vaya al mercado agrícola a integrar una comisión, porque el mercado estaba tercerizado, una comisión en representación de la intendencia. Estamos hablando del año 2005. 2005. O sea que tengo 9 años en el mercado agrícola. Yo festejo muchos cumpleaños. Festejo la llegada del mercado, que es en el 2005, entonces son 9 años. Festejo el 28 de septiembre del 2006, que es cuando recuperamos el mercado nuevamente para la intendencia. El cumpleaños del mercado, que es el 31 de diciembre, el de los años grandes, el de los 101 años, y el 28 de junio del 2013, que es el cumpleaños del un año del renovado mercado agrícola. ¿Cómo se logra que el mercado vuelva a la intendencia después de esa tercerización, que fue más que una tercerización, parecía una tuburización? Bueno, no sé cómo habrá sido antes el mercado agrícola, porque no lo conocí, no lo conocía. Yo sé que cuando llegué realmente era, también producto de la crisis del 2000, estamos hablando de 2005, ¿verdad? Todavía venimos con una crisis muy grande, cerramiento de fábricas anterior, y con todo el agravante de lo que pasó en la crisis en este país. Y y en ese año llegamos nosotros a integrar una comisión, y realmente daba mucha tristeza, daba mucho miedo, porque eso estaba muy tugurizado, estaba muy caído, el barrio prácticamente no estaba, era la gente casi un se barrio había rojo, ido. o sin casi. Claro, a mí sinceramente no me gusta ponerle color a los barrios, porque los barrios lo hacemos nosotros. Bueno, llamémosle difícil. Pero era un barrio difícil. Y así se le denominaba, zona roja. Recordemos la televisión, que parecía que le gustaba venir a resolver y a ver las cosas ahí, pero era muy difícil el lugar. Por lo tanto, el primer día nomás que llegué ya me preocupó, porque sentí como que era una zona abandonada. Yo siempre digo que tomé un ómnibus y me bajé. Cuando di la vuelta al Palacio, sentí clarito la canción de Citarrosa, que dice: en mi país qué tristeza la pobreza. Uh-huh. Y realmente me asustó el deterioro. No era lo mismo que yo había visto y que veía en La Teja, en los asentamientos. Era otra cosa, no era lo mismo. Por lo tanto, no me podía asustar la pobreza, porque venía venía, y además, por toda la trayectoria de mi vida tampoco me puede asustar, porque fui parte y viví en condiciones también muy, muy difíciles, ¿verdad? Pero este barrio sí me asustaba. Y por supuesto llegué y dije que me iba. Renuncié. Porque además te agredía el adentro y el afuera. ¿Renunció cuando llegó? Renuncié, llegué y salí del mercado y le dije a Ricardo: me voy, no puedo con esto. Esto no es para mí. ¿Y no la dejó? Por supuesto que no. Y así fueron 3 veces más, hasta que en un determinado momento, cuando ya te dicen que no, y uno tiene que empezar a pensar que se tiene que jugar la camiseta. Hacer la plancha no la iba a hacer. Si me quedaba, de alguna manera teníamos que hacer un cambio fuerte y profundo. Y creo que sí, que lo pudimos hacer, y plantearle a la gente que que en esa. ¿Pero cómo se lo comienza a imaginar, Beatriz? No me lo imaginaba. Lo único que pensaba era que teníamos que limpiar, ordenar y sacar lo que había ahí adentro, y no sabía cómo empezar. Pero que teníamos que hacer algo, que había que cambiar la situación. Aún con ellos no querían. Entonces, por lo tanto, como no querían, nosotros pensábamos que lo podíamos hacer. Nosotros, digo, en ese caso, yo, porque no había otra persona. Después sí, ya tenía el arquitecto en vista, porque cuando me designaron, Carlitos Pascual, que es funcionario municipal, que ya había trabajado con él, me dice: te felicito, te regalaron una joya. Y yo decía: ¿y dónde está la joya? Arquitectónicamente es una joya. Había que vestirla. Había que verlo, pero además siempre
me lo imaginé cuando pasaba por ahí, de que era una persona muy deteriorada, él como tal, y que se estaba cayendo a pedazos. Era como un viejito verdad, centenario. Era como un viejito. ¿Es el que hizo todo esto que estoy acá, que usted nos trajo para mostrarnos? Bienvenidos, MAN, Mercado Agrícola de Montevideo, un paseo que da gusto. ¿Fue el mismo arquitecto que proyectó todo esto? A ver, el arquitecto fue el que hace todo. Bueno, o sea, ahí empezamos y entonces le dije, bueno, me tenés que ayudar. Bueno, después recuperamos el mercado, entonces nosotros empezamos a decir, 2006, 28, bueno, hay que limpiar, hay que organizar, hay que decirle a la gente que se tiene que ordenar, que los puestos tienen que estar así, así. No teníamos funcionario, había nacido el MIDES y los primeros trabajadores fueron los trabajadores del MIDES. Entonces dijimos, bueno, los paramos en 3 patas, no me pregunten por qué 3 patas, pero era limpieza, seguridad y orden. Con un mercado totalmente abierto, porque no, la calle Martín García estaba cerrada. Claro. Vivía gente. Bueno, empezamos lentamente con todos los servicios municipales, porque lo que hicimos fue coordinar todos los servicios municipales para trabajar en un lugar municipal. Y realmente nos dio resultado. Hacíamos barriadas para limpiar el barrio, salíamos, o sea, yo entendía que si poníamos una plantita en una ventana deteriorada, al otro día la plantita no estaba, pero la volvíamos a colocar y llegado un momento iba a seguir estando, iban a aparecer muchas plantitas más. Y no nos equivocamos, con los trabajadores no nos equivocamos con los funcionarios municipales y los servicios, desde alumbrado, locomoción, todo coordinábamos. ¿Cuánto le demoró todo eso, Beatriz? Tuvimos 9 años, pero en el año 2007... ya lo teníamos limpito, habíamos ordenado muchas cosas, ya al mercado iba gente, más allá que seguía siendo mayorista, también vendía por minoreo, y bueno, entraban los autos, hicimos el estacionamiento, no como está ahora, sino... Pero digo, más que nada seguía siendo el viejo mercado de frutas, verduras. Seguía siendo el viejo mercado. Entonces hacíamos espectáculos, llevábamos las murgas, hacíamos avalancha tanguera en un lugar donde se llovía todo, donde hacía frío, donde no había oficina, donde había que recomponer. De a poquito íbamos haciendo mejoras que le daban, bueno, y ahí él como que empezaba a acomodar los huesitos y a enderezarse y a pensar en un proyecto que sí era un mercado minorista, que queríamos un mercado minorista. Empezamos a soñar y a pensar que teníamos que hacer, y que fuera un paseo, ¿verdad? también. Y claro, en el 2007 hay un llamado a nivel internacional y nos invitan a participar. Nos presentamos a través de Mercasa, un lugar español, gente que trabaja con los mercados mayoristas y minoristas. Nos presentamos. El BID iba a seleccionar X proyectos e iba a dar eran fondos no retornables. Entonces, con Carlos Pascual presenta el proyecto, más la gente de Relaciones Internacionales de la Intendencia nos ayudan a hacer el proyectito. Pascual, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura, soñarlo, pensar cómo era. Y bueno, nos presentamos y salimos seleccionados. Fue una alegría. ¿Entre cuántos? Tremendo. Entre casi 200 mercados que se presentaron de otros lugares. Incluso seleccionaron a un mercado de Costa Rica, que somos hermanos en el tiempo y en el proyecto del FOMIN BID. Y bueno, a partir de ahí hubo que empezar a construir equipos. Teníamos dinero, había que seleccionar equipos, hacer llamados, empezar a generar un jefe de proyecto, un contador, un jefe de proyecto, un contador, un gerente. Todo eso lo fuimos haciendo y armando 2007, 2008, 2009, 2010, cambiar también el modelo de gestión, porque teníamos que pasar a otra forma que no es la misma función que se hace hoy en la Intendencia, porque todo nos salía más caro, de la Intendencia o de cualquier otro organismo del Estado, ¿verdad? Por eso generamos y empezamos a pensar en un modelo de gestión distinto, sin tercerizar, porque eso sí lo teníamos claro, y generamos lo que se llama el fideicomiso Mercado Agrícola. Explica un poquito qué es lo del fideicomiso, porque es un término que se escucha mucho y que de pronto la gente no sabe lo bueno, que el fideicomiso es un fideicomiso administrativo que tiene el mercado, donde lo tenemos con la CND. No tengo muchos detalles, sé lo que hacemos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, ellos nos administran con determinados criterios, donde también tenemos forma de contratar
elegir, no es tampoco, tenemos una auditoría interna, externa, por lo tanto, nosotros trabajamos como no queríamos tampoco manejar dinero, no lo podíamos hacer, ¿no? Ellos administran toda la parte financiera de lo que es el mercado y se paga a través de ellos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, podemos seleccionar, hay que seleccionar siempre 3 precios o más, hacer llamados y para tomar la gente también, ¿verdad? Y por lo menos eso nos da una facilidad de que las empresas, como pagamos prácticamente al contado, no nos cobran lo que le cobran a la Intendencia. La Intendencia tampoco descuenta IVA, por este lado del fideicomiso podemos descontar IVA. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la obra nos permite trabajar mejor con los pocos dineros que tenemos, ¿no? O que teníamos cuando Beatriz, ¿quiere decir entonces que cuando festeja el año, nos dijo hace un rato? Y festejo todo, porque también festejo el 28 de junio, que es el año del mercado, que ya cumplimos un año. ¿Se siente un poco la madre de la criatura? Es mi hijo varón, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta, lo siento así. Es con toda la gente que he trabajado y con los equipos y con los que trabajamos, con los que están hoy, por eso digo, no es una tarea de Beatriz, es una tarea colectiva, con los técnicos que pasaron, los que hoy ya no están, porque terminó determinada etapa y se va yendo la gente, ¿verdad? Porque son contratados a término por determinado tiempo para hacer determinadas cosas, los arquitectos que pasaron por ahí, el equipo de arquitectos que llegó a tener Carlos Pascual, fue mucha gente la que operó, trabajó, ayudó, y la que aún queda y que sigue trabajando y que es los chiquilines de Trabajo por Uruguay que se transformaron en cooperativa social y que tienen arraigado el mercado y que soñábamos con él en tardes y mañanas muy frías, pero nunca soñamos lo que se terminó construyendo. Ahora, el mercado fue reabierto en el 2013, sí, que es un año significativo porque Montevideo era la capital iberoamericana de la cultura, y no es un dato menor. Sí, fue cuando terminamos gran parte, o sea, nosotros nos habíamos planteado abrir en diciembre del 2012 y tuvimos que retrasar por producto de obras y producto de que muchas cosas no habían en el país, entonces había que traerlas de fuera. Recuerdo el piso, que vino de otro lado, y recuerdo, no sé si los ascensores también, parte de ascensores que tampoco estaban en el país. Entonces retrasó un poquito la obra, pero bueno. Se sorprendió con la cantidad de gente, yo lo vi por televisión, estaba toda la televisión, todos los canales cuando abrieron, ¿no? ¿Se sorprendió de la cantidad de gente que fue desde el primer día? A ver, yo soy muy optimista. Y y si uno dice que es parte de un hijo, uno sabe y espera algo del hijo. Nosotros lo habíamos visto crecer en gente, siendo un pordioserito como era antes y se llovía y todo. Nosotros teníamos mucha gente los fines de semana, los días de semana participando. Entonces yo estaba convencida que si al mercado lo dejábamos en condiciones que también me sorprendí en las condiciones que quedaron, aunque parezca mentira, pero ahora voy a hacer un cuento, que no es un cuento, que es verdad. Yo sabía que iba a haber mucha gente y que la gente iba a venir en la medida que nosotros le diéramos eso que era la identidad de un barrio, que no lo despegáramos, no hiciéramos nada separado del barrio, porque el barrio se apropió del lugar. Nos fuimos enamorando unos a otros, el mercado del barrio y el barrio del mercado, porque además tenía que ser así. Él es el corazón del barrio Goes. Y nosotros siempre decíamos, si el mercado late, empieza a latir y a vivir todo lo demás. Y que no nos equivocábamos, o sea, iba por ese lado. Por lo tanto, sí, a mí me superaron las cifras de personas que hoy van y visitan el mercado. También me sorprendí mucho, me fui como a las 5 de la tarde, el día de la inauguración, porque bueno, todo el personal me decía, anda a cambiarte porque tenemos que estar todos lindos. Y fui a mi casa a cambiarme y cuando volví me paré en la puerta y sinceramente no podía creer lo que estaba mirando cuando lo había visto desde el principio y cada cosa la probábamos, la veíamos. No me había ido nunca del mercado en 9 años y realmente la iluminación, todo eso que estaba el día de la inauguración, y bueno, me quitó la respiración y fue una cosa así. Ahora Beatriz nos ha traído unos folletos hermosos. Iba a contar un cuento, no sé si ese puede. que me paré en la puerta de Martín García y no podía creer lo que estaba mirando. Ahora usted sabe que cuando se abrió yo me quedé muy muy contento, incluso hablando de otra iniciativa,
de este gobierno, por ejemplo, o más que nada del gobierno de Antel. Nosotros el día con respecto a la Antel Arena. Exacto. Felicitábamos desde acá a quien tuvo la iniciativa, que fue la presidenta de Antel, porque usted sabe que en el mar no puede recibir 70.000 personas, ¿no? O 40.000 personas para que vea un grupo. Pero usted ve que ahora Joaquín Sabino el otro día tuvo que ir al Sodre. Claro. No hay lugares, y el Antel Arenas, mientras otra gente decía sí, pero 40 millones de dólares, ¿por qué no ponen más escuelas? Bueno, hay plata para las escuelas, pero no hay. ¿Y cómo se va a revalorizar el barrio? ¿Y cómo se revalorizó el barrio ahora con el MAM? Sí, el barrio, bueno, realmente nosotros trabajamos mucho con el barrio, fundamentalmente todo el proceso anterior. A ver, si el mercado es lo que es hoy es porque hubo un trabajo muy integrado e integrador, y de vincularse y de relacionarse con el barrio, las cooperativas, con los vecinos, con la intendencia, con todos los servicios de la intendencia, con todos otros servicios, con el gobierno. Generamos el Consejo BOES en la zona, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Educación, las facultades, el Ministerio del Interior, el MIDES, o sea, todos llegamos a funcionar para ver cómo coordinábamos todos el trabajo hacia ese lugar, porque había que recomponer el mercado, pero había que arreglar la guardería Inchalá, pero había que mejorar y también trabajar en la plaza de deporte, pero había que resolver el tema de las cooperativas de vivienda en la zona de Libres, Amézaga y José Leterra y Valle Inclán. Había que resolver la manzana famosa 861, que ahora se transforma, ya está en obra, en una hermosa plaza que va a llevar el nombre de José Pepe de Lía, y 2 complejos de vivienda más. ¿Cómo se hacía y se trabajaba con la ex fábrica Alpargata en Altos del Libertador? Que eso es importante, porque en su momento había quedado. Claro, todo había caído. Por lo tanto, todos tenían que trabajar en el entorno, y más allá del entorno, la Plaza Goes, el teatro, la plaza en lo que se transformó. El centro cultural que se ha hecho de la vieja terminal. Entonces, claro, que es maravilloso. O sea, mucha cosa el barrio tenía que trabajar colectivamente, y los organismos y el Estado, la Intendencia, fundamentalmente, que tiene esa función también de trabajo colectivo, de integrar y resolver la situación de distintos barrios, con la integración de la gente, con la participación de la gente. Bueno, yo creo que es algo que lo hicimos, por eso lo hicimos, somos todos los que hicimos y los que hacemos que el mercado esté como está. Ahora, hoy. ¿cómo se llega a la distribución? Porque tiene una distribución muy original. El mercado está limitado por la calle Martín García, Juan José de Amézaga, José Leterra, paralela, primera paralela General Flores, y Ramón del Valle Inclán, pero tiene una disposición muy original porque tiene 3 corredores longitudinales y otros 3 transversales, donde se van agrupando absolutamente todas las estructuras del mercado, y uno tiene mucho espacio libre, tiene espacios abiertos, tiene livings, tiene bancos, tiene lugares de descanso. Bueno, a ver, fundamentalmente lo que queríamos era que el barrio pudiera hacer todas sus compras y sus paseos, y darle, pudiera tener eso que después le denominamos un paseo que da gusto, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos que disponer y queríamos determinados comercios. Por supuesto que la fruta y la verdura estaban y tenían que seguir estando en forma minorista, porque se fueron muchos, porque no se reconvirtieron en minoristas. Entonces siguieron en el mercado modelo como estaban, ¿verdad? Pero se trabajó con todos los operadores que estaban y hacía el mercado antes. Se les dio los cursos para reconvertirse, porque una cabeza de mercado mayorista a una cabeza de mercado minorista no era fácil. En una cosa de que ya habían sido, que no tenían esperanza de nada, no era fácil creer que esto iba a ser bien. Por lo tanto, parte del proyecto tenía también la preparación de los operadores, cursos gratis para ayudarlos a pensar su negocio, cuántas personas iban a tener en un horario extenso como tiene el mercado, ¿verdad? Por lo tanto, había que hacer una distribución.
De todas maneras, hay cosas que no están porque no se animó la gente a estar. Por ejemplo, la ferretería no la pudimos tener, el lavadero no lo pudimos tener porque no hubo propuesta, no porque no la fuéramos a buscar o lo tuviéramos presente. Farmacia era una cosa que queríamos, no se pudo porque hay una ley que quizás se derogue en el periodo que viene, que no permite que haya determinadas farmacias. Bueno, todos esos caminos los transitamos y llegamos a un MIS armado por alguien que nos ayudó, que trabajó con nosotros en parte de los equipos técnicos, que es Marcelo Lombardi. Y además la mirada nuestra y de decir que bueno, que era lo que queríamos y cómo se caminaba dentro del mercado. Y además, Patrimonio Histórico tenía que conservar todas las características del mercado, no se podía modificar nada, al punto que también, si ustedes ven, el adoquín es el que tenía. Exacto. Se sacó, era un trabajo artesanal total, se sacaron todos los adoquines, que son adoquines chiquitos, se rellenó la parte del piso para tener todo a mismo nivel, y después se volvieron a colocar tal cual estaban. Los espacios se mantienen también las calles que ya tenía el mercado, tanto el adoquinado como los espacios que hicimos. Pero también en un principio teníamos posibilidad de poner islas en los espacios grandes que teníamos. Bueno, sí, también tener el lugar, ese lugar del living donde hay, porque decíamos, la gente viene a comprar y también pueden sentarse a mirar un partido. Pero a mí me fútbol. pasó un domingo que jugaban Danubio y Fénix, que estaba el clausura rojo vivo, fui a tomar un café, leí el diario, y en eso paso y veo el living con el televisor y me senté a ver el partido. Claro, bueno, esa era la idea que buscábamos. Nosotros buscábamos en el pensamiento, en lo que soñábamos, era decir, que la gente entre y los pequeños rincones o las pequeñas cosas los enamoren a quedarse y a volver, a sorprenderlos con lo que hay. No queríamos más de lo mismo, queríamos ser mercado agrícola, pero mercado agrícola con el nombre y el apellido del que tenía, pero además con cosas nuevas, cosas que tienen que ver con la nueva era, como son los televisores, como son las cosas de internet, por lo tanto también tiene wifi, todas esas cosas, ¿no? Pero fue muy estudiado el lugar. Pero aparte, ¿no? Me imagino Creativo. que hasta una agencia de publicidad tiene que haber intervenido en esto, por lo que estoy leyendo, que son gente también especialista, ¿no? La publicidad que tenemos. Por ejemplo, reencontrate con los sabores, la charla de café, la chapa, los afectos, la alegría y con lo mejor de la historia. Bueno, eso te lo voy a plantear. Nosotros soñamos, hicimos un plan director. En el plan director pusimos todo lo que queríamos. Nosotros siempre dijimos que teníamos que recuperar, nosotros para tener identidad y el barrio para tener identidad, tenemos que trabajar las cosas que la gente siente. La chapa era algo que nosotros decíamos, eso estaba en las raíces de mucha gente nuestra. El reencontré, ¿qué hacíamos? Reencontrarte con qué, con los sabores, con los olores, con todo eso. Claro, empezamos a diagramar un montón de cosas y en determinado momento, antes del lanzamiento de la inauguración, hicimos un llamado de empresas, les dijimos qué era lo que queríamos, cuál era nuestra forma de comunicar, que no era cualquiera, y bueno, de todas las empresas se presentaron, creo, 6, 7, 8 empresas, se presentaron muchas empresas, y nos dieron cosas fabulosas, pero hubo una empresa que es la que genera todo esto, que es la que, bueno, entendió el mensaje que queríamos y fue la empresa a la que contratamos. Hoy no tenemos empresa, hoy trabajamos nosotros mismos, con un chico que diseña y con una persona que hace la parte de marketing. Ya vemos que hay mucha creatividad en todo el tema. Ahora, qué importante que es como ustedes informan, porque este folleto tiene una parte posterior que realmente valdría la pena leerla porque es una mini historia, pero además, por ejemplo, en este folleto que dice El MAM, un paseo que da gusto, está la foto del viejo mercado y la historia desde cuando Carlos Crocker, fundador del Ciudad Rural del Uruguay, dona los terrenos en 1903. Y curiosamente acá donde habla de los sabores de primavera,
no solo hace recomendaciones saludables, sino que además incluso trae una receta de cómo hacer chauchas gratinadas. Entonces, todo esto me parece una labor de información que es espectacular. Y acá lo dice, el mercado agrícola de Montevideo vuelve a ponerse de pie, gracias a Dios está en pie, recuperando así su antiguo esplendor arquitectónico y un espacio para el disfrute de todos los uruguayos. Debemos sentirnos orgullosos de la gran reconversión que permite hoy, porque combina la historia con la modernidad del siglo XXI. Encontramos en su propuesta comercial un abanico que conjuga las clásicas fruterías y verdulerías, tiendas especializadas, productos gourmet, variedad de carne, fiambres, queso, frutos del mar, productos naturales, flores y plantas, así como diferentes propuestas de regalería para el hogar, artesanías y una magnífica plaza gastronómica, que realmente es bárbara, y que es la cocina del mercado, servicios financieros, servicios diversos y un supermercado. Como mercado minorista, es una propuesta única en Uruguay, que brinda atención personalizada, calidad y confort para los clientes. El MAM es un gran centro cultural donde podrás reencontrarte con aquellos valores más típicos de nuestra identidad, irradiando su luz al barrio Goes, a la ciudad y al mundo. Señores, recién se enganchó, está en CX12 Radio Oriental, está en pleno divague, y divaga precisamente con nosotros Beatriz Silva, la directora del MAM, que nos está explicando cómo surgió todo esto. Yo falté a los primeros 15 minutos, pero porque estaba al aire, pero sé que Jorge, con su habilidad... ¿Sabe qué hora es? ¿Tiene idea? No tengo idea. Son las 2:20 de la mañana. ¿Ya? ¿2:20 de la mañana? Recuerden que el mercado está abierto todos los días de 8 a 22. Bien, y una cosa, Beatriz, que a mí me gustó mucho también, no sé si viene de ahora o viene de antes. Por ejemplo, esto estamos grabando, ¿no? Y estamos a jueves. Y hoy jueves ustedes hacen una está María Noel Taranto con un tributo a la Piaf con la gran orquesta Raúl Medina. Ya pasó, cuando ustedes escuchan el programa, ya pasó todo esto, pero ¿cómo surgió, Beatriz? No, nosotros siempre, aún en el 2005 y 2006, cuando retomamos, porque bueno, teníamos que tratar de dar otro mensaje también para que la gente pudiera entrar al mercado y que le perdieran el miedo a la zona. Entonces, y hacerla habitable. Entonces entendíamos que también teníamos que llevar murga, llevar nuestra gente que cantara, tener una recreación para el barrio. Entonces, bueno, ahí teníamos pocos recursos, trabajábamos mucho con artistas que nos daban una mano solidariamente, e incluso nace Avalancha Tanguera con determinados tiempos que hacíamos una matiné los sábados bailables, ¿verdad? De tango, películas de Gardel en blanco y negro. Tratábamos de hacer cosas que la familia se tuviera que reencontrar dentro del mercado y no específicamente para un determinado sector. Bueno, nos dio mucho resultado y entonces empezamos a trabajar. Cuando generamos el mercado en este nuevo modelo, dijimos, bueno, esto lo tenemos que seguir trabajando. Y sí, habíamos empezado a hacer espectáculos sábados y domingos. Nos dimos cuenta que los sábados y los domingos no es el mejor día para los espectáculos porque la gente va a comer, la familia va a comer, a recrearse, a hacer las compras y quiere estar de alguna manera en familia, conversar fuerte, ¿no? Y quizás no le interesa tanto y no es el disfrute del espectáculo que se está dando. Entonces por eso cambiamos a los días de semana. Tenemos los martes un programa que va, los miércoles, que se llama Entrevistas a la Carta, que lo hace una radio. También muy bueno, llevan determinadas personalidades. Ha pasado por ahí Graciela Rodríguez, Moria, esta muchacha, ay, se me va el nombre ahora, Cristina Morán, el Pitufo Lombardo y Carrasco, y siguen. Y irán llevando determinadas personalidades que le hacen la entrevista en la plaza de comida. Digamos, es una mini fonoplatea. Ahí está. Y hemos tenido, tenemos desde gente que baila flamenco, grupos folclóricos, melódicos. No falta el tango. No falta el tango. Los domingos generalmente ponemos el tango con Avalancha Tanguera porque la gente quiere bailar. Entonces, entre las mesas también se baila. ¿Cómo surgió la idea de traerlo a Ignacio Copani? Bueno, a ver, aunque me digan media cholula, yo me encanta Copani por una razón que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Lo de Bohemio. Bueno, porque aclaremos que Abel no estaba.
su papá era hincha de Nacional y le gustaba jugar al fútbol. Le digo, ¿y tú cómo saliste? Y yo salí rayado. Yo dije, bueno, es la nuestra. No, ella es de Wanderers, es del blanco y negro porque ella misma se define como bohemia. Sí. Entonces, él a Copani llegó a la música de Copani a través de la canción Al Príncipe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y lo vengo siguiendo porque además aquello de que lo atamos con alambre, sí, que los claro. uruguayos generalmente hacemos siempre eso, ¿verdad? Y bueno, cada vez que viene a Montevideo, que viene a Sala Citarrosa últimamente, Avenida La Sala Citarrosa, he ido a verlo. Y a partir de eso también he descubierto que sus teloneros eran uruguayos, como Zubillaga, el Alemán, muchachos que son hoy monstruos de la canción, por lo menos para los montevideanos y creo que para todo el país, y han estado en el mercado. A partir de ese vínculo de venir y estar en el lugar, los hemos podido constatar también para estar. Bueno, y él vino a Montevideo, la última vez que vino nosotros habíamos inaugurado ya el mercado agrícola. Y bueno, hoy lo declaraban, ayer lo declaraban ciudadano ilustre, sí. Ilustre, y planteó que quería estar en el mercado, entonces va a estar en el mercado del sea, fue un planteamiento propio. Sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué satisfacción para usted. Total. Para todos. Porque todos tenemos, el que está escuchando, nosotros que estamos en la mesa, nuestros ídolos. Pero unos políticos, otros en la canción, otros en el cine, en fin. Y a usted como el sueño se le hizo realidad, además con este hijo grandote que tiene, ¿no? ¿Usted tiene algún parámetro, alguna idea de toda la gente que pasa por día en el MAN? Y nosotros estamos ahora en 293.000 personas al mes. Wow, es mucha gente. Mucha gente. Es la cuarta parte de la población de Montevideo. Es más de lo que nosotros pensábamos. Y después, no recuerdo ahora, pero hay una cifra muy interesante, importante, de turistas. Ahora viene otra etapa, porque todo es muy lindo cuando se hace, cuando se inaugura, pero este país tiene un defecto muchas veces, que después no se conservan las cosas. ¿Cómo está encarada esa etapa? A ver, ese es eso me quita el sueño y lo tenemos hablado con toda la gente que trabaja, lo hablamos diariamente en lo que tiene que ver con la planificación del trabajo, en la semana, en el mes, en el año y en la diaria. Nosotros ahora ya estamos, a pesar de tener un año, ya estamos otra vez con todo el mantenimiento. ¿Por qué? Porque el edificio es un edificio viejo, la cantidad de gente también hace que se deteriore más rápido, y entonces creo que hay que tener la mirada permanente en las pequeñas cosas para recuperar, trabajar, ordenar, prolijar, como digo yo, pintar, si hay que pintar, no dejar que decaiga. Y eso es una tarea diaria, pero tiene que importarnos. Tenemos que sentir que es lo que nosotros tratamos, de que esa es mi casa, y en mi casa yo trato de cuidar todos los detalles. Y que todo esté de la mejor manera. Y de que todo esté de la mejor manera. Por lo tanto, lo tengo que ver como tal. Entonces, yo, la limpieza de los muebles, todo, se trabaja mucho en eso con los trabajadores. ¿La gente del mercado tiene que tener la camiseta puesta entonces? Tienen que tener la camiseta puesta. No se puede trabajar en el mercado sin tener la camiseta puesta. Podrá trabajar, pero a la larga, y me consta que todo el equipo del mercado tiene la camiseta puesta, también los operadores. Qué bueno. Y gran parte de los trabajadores. Beatriz, ¿ha pensado que ojalá esto no ocurra, ¿no? Y que usted siga en el cargo de directora porque se lo merece, es la mamá de la criatura, como decíamos hoy. Pero muy pronto hay elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Y la final usted sabe que son de dos partidos, ¿no? Frente Amplio, blancos y Frente Amplio. Si gana el Frente Amplio, todo tiene su continuidad, porque usted trabajó con Tabaré Vázquez y trabajó con todos los intendentes de Frente Amplista en estos 15 años, ¿no es cierto? Posible también que puedan ganar el Partido Nacional. Y usted sabe, cuando en política, a veces cuando gana un partido, entonces se cambian directores, se cambian gerentes generales, se cambian directores de tal área. Y yo desearía que si ganara el Partido Nacional en este caso, que tiene chance con Frente Amplio también, que usted siguiera siempre al frente, porque es bueno, porque usted vio el nacimiento de todo esto, que nadie se le ocurra, bueno, vamos a poner en este caso tú estás designada por el intendente.
Eso o sea que hasta mayo del año, hasta julio del año próximo. Quería aclarar esas cosas, ¿verdad? Tú tenés dependencia porque municipal. Uno es un cargo político, ¿verdad? Yo generalmente tengo que agradecer muchísimo, tengo 2 periodos de gobierno ahí. Entré con un intendente y continué con Ana Olivera, que me reafirma. ¿Cómo la ha apoyado Ana? Ana es una intendenta que todos los proyectos los toma con mucha pasión. Es una enamorada de la ciudad. No estoy haciendo campaña por Ana, lo sabe perfectamente ella, porque la conozco de hace mucho tiempo. Tengo la suerte de que fue jefa mía más de una vez, porque bueno, todo el tema de la descentralización que hablábamos, ya había sido directora, que estuve bajo su responsabilidad, por lo tanto la conozco bien, lo exigente que es, y también vamos a decir, el compromiso que tiene con la ciudad, con la gente y con los proyectos. Por lo tanto, cuando ella llega, el proyecto estaba todavía en pañales, claro, porque ella asume en el 2010, ¿verdad? Y nosotros habíamos salido seleccionados, pero todavía había que hacer mucha cosa más. Y en un proyecto que estaban dando y que no mueve, porque tenía todo el derecho de cambiar, la persona que estaba al frente se reúne, se involucra con el proyecto y empieza realmente a apoyar fuertemente. O sea, si la intendencia como tal, toda la intendencia, y en el cambio de intendente que había, no hubiera mirado con esa mirada que ella tiene ese proyecto, bueno, podríamos haber no tenido lo que tenemos. O sea que ahí hay un apoyo, como todos los proyectos que han surgido y están para llevar a la práctica ahora en esta gestión, ¿verdad? O sea que por lo tanto, reconocer ella es muy exigente y me parece muy bien. Pero tú lo sos, así pero que por estás eso, y déjeme hacer, esta es una anécdota que voy a contar de la señora Beatriz Silva, porque estaba invitada hace 2 semanas al Divague atrás. Y ¿qué pasa? Como ella es tan exigente con ella misma, también había otro invitado al Divague, y ella estaba para el jueves y el invitado también. Entonces ella, por motivos precisamente de su trabajo, ese jueves no pudo venir, y nosotros no podíamos suspender a quien ya teníamos invitado para el martes. ¿Cómo lo llamamos? Le decíamos, no vengas. No vengas. Entonces eso queda muy mal. Entonces, y me dice el gerente general de la radio, mirá que dice la señora Beatriz Silva es muy exigente. Digo, sí, pero nosotros queremos que esté en el Divague. Trate de convencerla a usted, y quien generalizó todo esto, que es Martín Bacino, el doctor Martín Bacino, sí, a quien tanto también le agradecemos, porque queríamos de alguna forma que usted sabe que esta radio llega no solamente al mundo, sino a todo el país. Es una radio muy potente. La conozco. Y mucha gente en el interior hoy está descubriendo ahí está. Tú mencionaste los turistas que van al mercado, extranjeros seguramente. ¿Viene gente del interior también? A ver, los turistas son importantes, muy importantes, pero muy importante es la gente que llega del interior. Llevan muchas excursiones, vienen muchísimo. He ido a radios del interior, he ido a Canelones, he ido a San José, porque me han invitado, y porque de alguna manera yo, hay algo que también en esta entrevista, ya que hablé de tantas cosas, yo soy una enamorada de la radio. Si ustedes van a mi oficina o van a mi casa, hay radios por todos lados. Mira. Yo escucho radio todo el día. A ver, no estoy está prendida, y si tengo un espacio es la radio. ¿Me gusta más la radio que la televisión? Totalmente. Sí. Totalmente. Soy de los radioteatros. Mire usted. Me gusta la imaginación, me gustaban los caballos de Julio César Armi. No le quería tocar el tema de Julio César Armi, porque usted es una mujer muy joven. Yo fui también uno de los locutores, ¿se acuerda de los caballos? Los relatores. Ahí va, de los relatores, porque soy de Valledén, usted conoce, sí, Tacuarembó, y entonces, como era niño de escuela, no había luz eléctrica, no había agua potable, no había nada. En un ranchito de paja, como tantos uruguayos nos criamos. Y yo llegaba a las 2 de la tarde, y Julio César Armi tenía un programa en esta radio, en Oriental. Y después me vine a los 14 años, y mi primer trabajo fue en Montevideo, mandadero de farmacia. Y entonces un día
él era muy amigo de mi hermano mayor, que es el dueño de una farmacia. Yo sentí una voz potente, digo, yo a esta voz la conozco. ¿Quién era? Julio César Armi, el actor de Los Humildes, ¿se acuerdan? Que hacía, que a mí me encantaba, nos hicimos muy amigos. Es más, yo lamento mucho cuando él falleció. Claro, él era un hombre muy grande. Sí, sí. Me dejó toda su ropa como herencia y yo nunca la fui a buscar. Pero yo soy petizo chiquito. Entonces, y él llevaba a la farmacia para donar para los humildes. Él hacía almanaques. No sé si te se acuerdan. Sí, me acuerdo, claro. Toda esa época. Era el almanaque, y él, todo lo que se vendía en la farmacia no iba para su bolsillo, iba para la gente más humilde. Siempre me quedó un recuerdo, y ahora que usted lo mencionó, realmente Beatriz, me agradó. también hay una función docente. ¿Van chicos escolares a visitar el mercado para que vean su patrimonio? Los niños no solamente van ahora. Nosotros, cuando asumimos el mercado, una de las cosas que empezamos a hacer, primero trabajamos mucho con la guardería Inchalá, que es también municipal, que está ahí. Bueno, somos padrinos, como decimos nosotros, todos del mercado con la guardería. Pero a su vez empezamos a organizar a las escuelas. Entonces las escuelas pedían para venir y nosotros les conseguíamos los ómnibus con cohet y los traíamos. Les hacíamos una visita guiada, contando cómo estaba el mercado, cómo era, y bueno... Y tuvimos muchísimas escuelas, hacíamos, todos los meses hacíamos una actividad, y entonces muy artiguistas, y entonces se festejaba el 19 de junio, traíamos las escuelas de Santa Catalina, hacían obras de teatro, hicimos el éxodo del Pueblo Oriental con los niños de Santa Catalina, con niños de Paso la Arena, con niños y escuelas de todos lados. Por lo tanto, cuando el mercado está en la nueva etapa, tenemos un calendario muy grande de las que llegan organizadamente y de las que llegan todos los días, sin decir que llegan, pero sí, es la parte más linda, es lo que más nos gustó, porque el niño, nosotros decíamos, entramos con el niño y entramos a la casa de la mamá. ¿Cuál es la reacción? ¿Asombro? Divinos. ¿Alegría? Divinos. En el otro mercado era descubrir esa cosa que asusta, ¿verdad? Que se conoce, pero además vivimos cosas muy lindas, de ver el padre con el niño y el padre contándole que él trabajó en el mercado, que el abuelo, porque mucha gente pasó por el mercado, o él o el abuelo, todos tienen una historia con el mercado. Y cuando la gente la cuenta, uno se va haciendo la historia de este pueblo, de este barrio y de los barrios de Montevideo, porque en definitiva fue nuestro primer mercado de frutas y verduras. Beatriz, ¿y cómo se imagina ahora que está todo, el nene está bien crecido y está bien grande? ¿Cómo se imagina el futuro de ese nene? No, el nene todavía no está bien grande ni está bien crecido. Se está alimentando. Hay que cuidarlo mucho y queda mucho todavía para hacer. Quedan cosas en el barrio que viene creciendo. Bueno, tenemos que terminar la plaza, que va a estar terminada, la plaza Pepe de Lía, las viviendas que quedan en el entorno. ¿La plaza Pepe de Lía cuál es? ¿La que da sobre Martín García? La que va sobre Amézaga y Valle Inclán. Ah, correcto. Y van dos complejos de vivienda también ahí de FECOBI. Tenemos que terminar toda la parte que nos queda a nosotros de Amézaga, mejorar toda la fachada, mejorar todas las veredas, en la medida que tenemos un cambio de su estación de UTE que está mejorando y está haciéndose también toda la parte del reciclado, de limpieza. Ahora ese complejo, perdóneme Beatriz, ese complejo de viviendas correspondería ¿a quién? ¿Hacer a quién? FECOBI, no, es un... ¿Qué es FECOBI? FECOBI es como una asociación, una cooperativa que no es de ayuda mutua como las de FUBAN. Ajá. Es de ahorro previo, creo, claro, ¿no? Claro. Ahí está, que lo hacen, pero que creo que ya están completas. Lo que le puede faltar es alguna persona, algún grupo familiar para integrar. Pero ¿Y eso llevaría cuánto tiempo más o menos? No, aparentemente la plaza termina el año que viene, el otro año. Creo que ¿2016? Termina, 2015. Y las viviendas son fáciles, son rápidas de hacer. Creo que están en la parte de selección de algunas familias que ya una parte ya la terminaron. O sea que tal vez para fines del 2015 tengamos todo el complejo estructurado. 2015 tengamos, sí, gran parte de las... Supongamos que el Frente Amplio retiene la intendencia. Pero también estamos en lo mismo. Cada uno tiene sus
sus compromisos, sus conocidos. ¿Te gustaría seguir en la dirección del mercado? A ver, yo, o sea, así como entré con Erlit y dije que me iba con Erlit, ese es el compromiso que tenemos. Y después entré con Ana y me voy con Ana. Claro. Entonces, hasta ahí no estoy, o sea, no tengo ni siquiera, no he pensado en eso. No, pero lo digo sentimentalmente. Bueno, sentimentalmente, ¿no? Después de casi 10 años que voy a tener cuando se produzca la elección de mayo, indudablemente que no es fácil despegar, para mí no es fácil despegarme de ningún lado. También cuando estuve en el Comunal 14 sabiendo que es así, porque eso está claro para los que somos cargo político designados, pero bueno, los afectos, lo que uno hace, cómo lo hace, afectos y las alegrías, los dolores y todo lo demás, parte de la vida de uno, si lo tomamos en serio. Claro. Y claro, y sí, el mercado, indudablemente, para mí, por supuesto que voy a seguir yendo al mercado, no estoy, pero sí pero mi compromiso mayor ahora es tratar de ordenar, dejar todo, transmitir a los equipos que tenemos todo ese cariño que ellos también hacen y tienen, y nos queda 1 año y medio. Tú que has militado mucho, que sentiste la política desde joven, que viviste joven una época muy difícil, ¿te gustaría ser edil departamental, por ejemplo? ¿No te lo has planteado? Estuve propuesta para ser edil departamental y fui de una secretaría de una bancada, o sea que conozco también la interna de la Junta Departamental. Y fui edil en la Junta Local 14 cuando se generaron a partir de la descentralización. Sí, digo, a ver, no sé si hay algo que no me guste, que esté relacionado con hacer y hacer, pero hacer las cosas en lo posible bien, entregando y dando todo para que este país y este Montevideo sea lo que uno sueña que tiene que ser. Cuéntele a la audiencia y cuéntale a nosotros, ¿cómo es el día de la directora Beatriz Silva en el MAM? ¿A qué hora comienza? ¿A qué hora se va? El día mío comienza... ¿Qué hace ahí? Últimamente no muy temprano, porque ahora estoy yendo, el mercado abre el mercado abre al público a las 9. Por lo tanto, estoy llegando a veces a las 10, a veces llego a las 9, porque ya tenemos la agenda, las reuniones planificadas, hacemos muchísimas reuniones de equipo, de dirección, reuniones con las cooperativas. Semanalmente tenemos una reunión con la cooperativa de limpieza, con la cooperativa de portería y conserjería, con la gente de mantenimiento, con los que están al frente de cada eso, la reunión de equipo normal, la reunión con los operadores que la pueden pedir, con gente que va a hacer propuesta y planteo. O sea, reuniones hay muchas. En la semana tratamos de ordenarlas y los miércoles es un día que nosotros participamos de la reunión del departamento. Nosotros integramos el Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia, por lo tanto los miércoles es algo que trabajo de mañana, después a las 3 de la tarde vengo a la Intendencia hasta las 18, 18:30 o 19 horas y después vuelvo al mercado. Entonces, un día es de reunión, de planificar, de ver y hacer cosas, tomar medidas de, bueno, hay que hacer este mantenimiento, esto no, esto está planteado así, qué cosas teníamos comprometidas, qué se hizo, o sea, hacer el seguimiento de lo que teníamos planificado. Y bueno, tomar mate en el momento que uno está trabajando, desayunar a veces, porque a veces se viene uno sin desayunar en esa dinámica. Y no se para en el mercado, porque bueno, mirar que el baño esté limpio, el baño hasta de nuestro, ¿no? En los comedores y todo lo demás. Y toda la dinámica que tiene el mercado con el operador es demandante y está bien, pregunta y... ¿Te gusta recorrerlo como una más? Totalmente, lo recorro como una más. Y me ven bajar los trabajadores y me dicen, ay, guambia que anda Beatriz. Porque veo los detalles chiquitos, ya voy a lo chiquitito. Y bueno, y ahí cuando quiero acordar son las 10 de la noche, 11:30 de la noche. Hasta las 11:30 de la noche. Cierro. ¿Cuál es tu distensión? ¿Te gusta tomar un mate? ¿Te gusta escuchar la radio? Y la radio la escucho, me gusta ver el fútbol, veo fútbol, de repente veo o escucho, más bien, porque ahí en el mercado se puede ver, ¿verdad? Claro. Y lo vemos. A veces vamos a alguna actividad, pero tenemos las actividades ahí, o sea que tengo todo el paseo ahí.
si se quiere. También reencontrarse con amigos, porque ha sido también un reencontrarte con mis amigos y reencontrarme con ellos en el lugar ese, gente. ¿No te gustaría escribir algo sobre estos 10 años? Y estamos intentando escribir lindo, algo, sí, lindo. Estamos intentando escribir, porque bueno, eso también es es un sueño dormido ahí, porque uno en determinado momento soñaba con o ser profesora de literatura o no en el tema de idioma español, que es una cosa que estaba bastante por allá en los años de 33, y bueno, es algo que me gusta mucho leer y por lo tanto... ¿Los fines de semana va también se hacen? Sí, por supuesto. Así que no tienen día de descanso, digamos. Bueno, el descanso es a partir de ir más tarde en la mañana. Que Sí, bueno, pero a ver, que se toma un antes día libre, iba el más domingo, temprano. por ejemplo. Y bueno, me lo tomo a veces, porque ahí me exigen que me tome día libre, y entonces hay veces que digo, bueno, hoy no vengo, pero es muy raro que no venga. Pero está con celular permanentemente No, prendido, ¿no? el celular duerme así conmigo en la almohada, sí. ¿Y las horas para la familia? Bueno, a ver, la familia me permite esto. Tengo una hija grande, profesional, y tengo mi nieto, pero como a mi nieto le gusta mucho ir al mercado, ¿Lo ve ahí? lo veo ahí porque a él le gusta estar ahí, y quizás no tanto en mi casa. ¿Qué edad tiene ya? Tiene 3 años y no estaba en el país, y por lo tanto disfrutamos muchísimo con él y disfruta del mercado. Le gusta comer en el mercado. ¿Va a ser un empresario como la abuela? No sé si es empresario. Yo no, Dice que los genes, acá Bueno, el médico sí. lo puede decir No, mejor sí, que yo, Y pero... la genética tira. Los chiquilines dicen, no lo traigas más porque manda más que vos. ¿Con 3 años? Con 3 años. Pero sí. aparte es natural, porque cuando uno desde tan chico le gusta algo, Le gusta. es una inclinación. Pero además él dice que es su oficina. Ah, mira. Vamos a mi oficina, abuela. Ujú. ¿Su hija está allí también o no? No. Mi hija trabaja en el Instituto Pasteur, no trabaja todo el día, o sea que no. Viene a hacer las compras y me viene a ver y lo viene a buscar a él. Claro, pero es una actividad de investigación, ¿no? Sí, claro. Lo voy a buscar al jardín o me lo traen y bueno. ¿En qué hora andamos, Jorge? Estamos, aunque parezca mentira, faltan apenas 12 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Y yo le quiero agradecer porque tengo que hacerle 3 preguntas ahora. Bien. Que se le hago a todos los invitados. Me parece muy bien. Y 12 minutos usted le da bárbaro para contestar y extiéndase en algunas si quiere. Primero quiero agradecerle con el doctor Marfetán y quien le habla, que haya dispuesto 1 hora y media de su tiempo para estar junto a nosotros, que sabemos que era difícil, porque nos habían dicho... la directora tiene 1 hora, decir, pero de 1 hora, pero nosotros hacemos 1 hora y media. Vio que no ha habido tanta nada, es 1 hora y media de hablar con el invitado. Y hace 30 años que tenemos. ¿Qué tratamos? De conocerlo como persona, que fue lo que hicimos en la primera etapa, y luego referido No al que no hay tema ningún que tipo nos de trae. libreto, ninguna pregunta determinada. Entonces, usted sabe que esta es radio de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? ¿Es católica, cree en Dios? Bueno, a ver, eso tiene que ver también con una historia. No soy católica, y creo que se puede creer en lo que uno a veces... Decir creer en Dios, capaz que faltarle el respeto a los católicos y a los que creen en Dios. Pero indudablemente que sí, ¿verdad? Que uno cree en muchas cosas. Yo tengo un problema con la iglesia. Participé muchísimo. Iba a escuela de monjas. Y por una circunstancia que se dio en esa época, ¿verdad? Que yo me alejé de la iglesia, me alejé de la religión. Pero en el fondo creo mucho en lo que siento, en los sentimientos, en esos, hay gente que le llama presentimientos, o una voz, ¿no? No soy de ir a la iglesia, pero si tengo que entrar, entro, ¿verdad? Pero para decir verdad, no. ¿Pero te definirías como atea o como agnóstica? No, como atea. Bien, la segunda pregunta. Ojalá que Beatriz Silva, que es una mujer muy joven, esté en esta tierra muchísimos años más. Pero el día que parta, ¿qué cree que hay después de? Si es que hay. A ver, ese es un tema muy complicado para mí, porque... Pero algún día seguramente lo pensó. No, claro, sí, tuve incluso que cuando tuve una determinada edad tuve que ir a tratarme porque era un tema que me quitaba el sueño demasiado. Opa. ¿Sí? ¿Le tenía miedo a la muerte? Quizás egoístamente desaparecer.
Claro. No ser Entiendo. responsable de determinadas cosas y quedar las cosas a media, ¿y qué pasa después? Y bueno, fue una lucha muy grande que tuve. Tal vez eso tuvo mucho que ver con lo que te pasó de niño. Y quizás sí, y entonces tengo un cierto respeto al punto de que a veces ni hablo de esos temas. Ujú. Porque, Digamos como una fobia. no sé si es fobia, es el tema de decir, bueno, después de mí nada más. Por eso digo que egoístamente. El temor ¿no? a desaparecer, eso lo dijiste bien. Sí, es el temor a desaparecer, sinceramente, y que si algunos me entienden, y si no me entienden, es lo que me pasa. Muy joven, pero mi nieto tiene 3 años, y yo ya doblé la esquina, y yo lo quiero ver crecer, lo quiero ver con hijos, lo quiero ver con esto, y posiblemente, bueno, en eso a veces me pongo a pensar, no sé, lo quiero disfrutar, pero no puedo acelerarle que cumpla más años antes. Pero sabe que usted, él que es médico, y le hago la otra pregunta enseguidita y ya vamos a terminar, porque usted hoy, estamos grabando en jueves, le digo a la audiencia, se reproduce el lunes a la madrugada, usted va a ver la repercusión después del divague. Hoy tiene que en un ratito mucha actividad en el MAM. Entonces, ¿usted se cuida lo suficiente? Digo, tenemos un médico. En ¿No función trabaja de eso, demasiado? ¿No justamente, tiene demasiado estrés? Bueno, a ver, yo amo lo que hago. Y no te veo con cara de estresada. Y siempre me estreso a veces. O por lo menos me dicen, me repercute en las manos. Ah, mira. ¿Verdad? Soy hipertensa. Por lo tanto, sí trato de cuidarme. Lo que no estoy haciendo es caminar últimamente, porque bueno, la parte de actividad deportiva uno la va dejando. Pero cuando puedo camino. Y camino sin ir para el mercado, ¿no? Salir a la Rambla nuestra, que es preciosa, bellísima, y que indudablemente el contacto con el mar uno ya le cambia. Es una de las cosas más distensivas. Ahí está. Y lo otro es que sí, en las comidas trato de cuidarme, como sin Pero en el mercado hay cosas muy ricas. En el mercado hay cosas muy ricas, pero el tema es que tengo que ordenarme un poco más en los horarios a veces, ¿no? Porque a veces son las 4 de la tarde y todavía no hemos almorzado. Y dicen estos fenómenos los médicos que hay que comer cada 4 horas. Bueno, claro. Eso no está bien. Beatriz, Eso no está bien. la última de las 3. Sí. Hoy lunes a